a sacar las unidades de gasto y en base a las unidades de gasto casi tenemos determinado el caudal, casi. Solo nos falta una operación matemática que es de interpolación, que la vamos a dejar, vamos a dejar un rato, porque quiero hacer antes de que se canse, de que me gane la hora y media de clase. Quiero hacer algo que generalmente quiero que presten mucha atención. Y todos vamos a ir rectificando algunos datos que tenemos en el libro. Entonces, otra vez, vamos a nuestro libro, porque vamos a empezar, como ya sabemos sacar unidades de gasto, y como ya sabemos determinar el caudal, que podemos leer a través de nuestra tabla. Ahora, para hacer el dimensionamiento de la red hidráulica, tanto vertical como horizontal, yo necesito saber cómo se hace esa distribución de la red. Entonces, voy a dar los parámetros generales que no siempre van a ser estrictos en nuestro proyecto, porque cada proyecto es diferente. Entonces, por favor, escuchen bien. Cuando yo tengo una red que idealmente puedo ramificarla, yo tengo que siempre ubicar el punto más alejado. Porque, ¿cuál es el que tiene el diámetro de mayor cañería? Donde va a alimentar, ¿verdad? Y a medida que va gastando, como su nombre dice, hay gasto, entonces se va disminuyendo el diámetro. Entonces, hay dos criterios. Desde el punto más alejado horizontalmente y desde el punto más alto verticalmente. Pero para eso voy a aprender a ramificar de forma general y de forma lineal. Entonces, voy a ir a la tabla, en mi libro voy a ir a la tabla de la página 35. Y voy a hacer algunas aclaraciones. Dice, tabla de equivalencias de gastos. Gasto quiere decir caudal. En tuberías de agua, tomando como unidad la tubería de media. Para las mismas condiciones de pérdida de presión y para una presión dada. Entonces, esta es una tabla muy importante, pero es una tabla eminentemente analítica. En la práctica no podemos hablar de un tubo y medio, no, o un tubo o dos tubos. No puedo hablar de 2.9 tubos, no, tengo que hablar de 3 tubos, no. Entonces acá dice, vamos a empezar. No es tan sencillo la explicación así analítica porque parece ilógica, pero voy a hacer de la forma más sencilla. Primero les voy a dar una idea para que ustedes sepan, no soy buena dibujando, pero voy a solo esto, no necesito que copien porque voy a darles una ayuda a memoria y voy a abrir el panorama general. Si por ejemplo yo tengo mi medidor acá, entonces de acá sale una cañería de mayor diámetro. Y seguro esta cañería como red principal, primero va a alimentar al primer lugar húmedo que tengo. Después, solo por decir, al otro lugar húmedo que tengo. Después al otro lugar húmedo que tenga. Y después tengo 5 lugares húmedos, ¿verdad?
y finalmente a este último lugar húmedo. Pero esto, por favor, muy general. Y seguro, acá viene el mayor caudal, porque en el medidor va el mayor caudal. Este primero se gasta un poco acá. Si, por ejemplo, yo tengo 20 litros por segundo de caudal, estoy hablando de memoria, solo quiero que me entiendan. Entonces, acá puede ser que gaste 3. Entonces, ¿cuánto me sobra de caudal? 17. Y resulta que otra vez gasto 3 acá. ¿Cuánto me sobra? 14. Y así sucesivamente. Tengo hasta que realmente me voy a quedar sin caudal. Pero no me conviene quedarme sin caudal. Si ustedes ven en su libro, para su proyecto van a tener 25 unidades de gasto, 26, 22 y hasta 20, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, ¿cuántas unidades de gasto calculó usted? ¿Hizo la prueba? No, eso es su caudal. Si no, les dije que hagan sus unidades de gasto por lugares húmedos y el total. El total de unidades de gasto que sacó usted en su supuesto proyecto. 25,7. Muy bien, 26. Usted, 23. Pero yo estoy segura que nadie ha sacado 30, ¿verdad? ¿Quién sacó más de 28? ¿Quién sacó más de 28? ¿Quién sacó menos de 20? Entonces, oscila entre 20 y 30. Y cuando yo veo en mi tabla, y voy a mi tabla de la página que en realidad es después de la 20, donde dice, en realidad viene a ser la página 19, pero estaba mal colocada, ¿se acuerdan? Ahí dice gastos probables para aplicación del método de Hunter. ¿Vamos bien? En esa tabla, cuando yo tengo 20 unidades de gasto, el caudal es de 0,54 litros por segundo, ¿sí? Cuando es de 22 es 0,58, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando tengo 28 es 0,71, ¿está bien? Oiga, entonces, en el proyecto que yo tengo, solo va a oscilar entre 0,50 y 0,70. No más litros por segundo. Litros por segundo. Ese es mi caudal. Yo tengo que tener claro hoy día el concepto de caudal para poder hacer mi dimensionamiento. Y sé que muchos tienen problema y he escogido ahora para hacer eso, a pesar de que mi cronograma no. Daniel está acá presente y después de que yo empiece a despejar algunas dudas, de los que tengan dudas, Daniel va a hacer acá la interpolación la interpolación que quiera esta señorita o este joven o este otro joven o esta otra señorita. De manera que quede completamente despejado que es una regla simple o una regla compuesta. No es una regla de 3 simples, es una regla compuesta. No es matemática, no es instalaciones. Es más, solamente quiero que ajusten bien su proyecto. Pero eso no tendría ni que enseñarlo, ni tendría que decirlo Daniel, ni tendría que decirlo su otro compañero. Pero es más, de todas maneras yo también se lo creo. Entonces, solo también como ayuda a memoria yo digo, mi caudal va a estar desde 0,50 a 0,70 litros por segundo. Litros por segundo. Para hacerlo fácil, por si acaso, ya les dije en la anterior clase qué caudal es la cantidad de agua por unidad de tiempo. Entonces acá son volumen por unidad de tiempo. Pero también caudal es igual a la velocidad con la que va el fluido y pasa por una sección transversal. Entonces y esto es muy interesante, esto va en función del flujo. Y acá, por eso yo digo, el río Piraí está caudaloso.
¿Por qué? Porque aumenta su sección transversal de volumen de agua que trae. Cuando el río Piraí en un corte transversal, yo veo que solo tiene esto de agua, ¡ay!, está en calma el río. Pero cuando aumenta, entonces su sección transversal aumenta. Esa su sección transversal aumenta. Entonces, cuanto más grande esa sección transversal y menos veloz sea, muy peligroso es el flujo de esa, muy peligroso. Cuanto menos velocidad y mayor sección tenga, tiene mucha más presión, pero mucha más presión. Entonces, ese concepto no está mal. Yo lo conozco desde antes que empiece a estudiar instalaciones, desde antes. Por lo tanto, entonces, caudal, y esto voy a aclararlo, y por si acaso, deberían tener esa fundamentación ustedes, no el profesor de instalaciones tendría que enseñar. Pero antes de esto, yo voy a dar un pequeño ayuda memoria de una ecuación fundamental de la hidrostática, de la hidrodinámica, y ayuda a entender un poco esto. Esto no les voy a tomar en el examen, tal vez el nombre solamente, pero no les voy a pedir demostración. Pero si me entienden, va a ser bueno. Y en su vida profesional, si recuerdan lo que les estoy diciendo hoy día, sí van a saber si esa instalación tiene o no tiene presión. Y el objetivo de esta instalación hidráulica es lograr que haya presión en mi instalación. Porque si no hay presión, no tengo buenos resultados. No tengo buenos resultados. Por favor, pueden fijarse en el grupo si hay alguno que esté esperando en el polideportivo o no hay problema de llegar con las indicaciones que tenemos. ¿Hay problema o no hay problema? ¿Ah? Por la educación está bien. Todo, ¿no? O sea, me he dado el trabajo de ir, sacar la foto afuera, de entrar por esa puerta. El polideportivo, justo, usted se va ahí y ahí está el polideportivo. O sea, va por ese pasillo. Entonces, voy a ir explicando algo que no está en el libro. No está en el libro, por favor. Es importante que presten atención. Y sí me pueden parar en cualquier momento. Voy a hacer algo que no les gusta a los arquitectos, pero lo hacemos siempre los ingenieros. Entonces, y esto no lo encuentran generalmente en los libros. Para poder entender este concepto de caudal, yo tengo que entender una ley fundamental que se llama la ecuación de continuidad. Solo son dos ecuaciones en hidrodinámica. En el examen. ¿Cuáles son las dos ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica? Una se llama ecuación de continuidad y la otra se llama ecuación de Bernoulli. Porque este es el primer capítulo que no está en el libro. La ecuación de continuidad está basada en la conservación de la materia. Y la segunda ecuación está basada en la conservación de la energía. Y justo esta ecuación es la ecuación que habla de la pérdida de carga. Pero vamos a empezar con esta que nos habla del caudal y es muy importante. La ecuación de continuidad dice que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Pero hay otro que lo hace más fácil. Y dice que el flujo volumétrico que entra
es igual al flujo volumétrico que sale. Entonces acá estamos hablando de dos variables. Una es flujo, masa, y la otra es volumen. Oiga, en la parte de instalaciones hay algunos conceptos básicos que son importantísimos para caracterizar el fluido. Por ejemplo, y voy a poner acá que voy a empezar a hablar de la ecuación de continuidad. Para entender cualquiera de estas dos ecuaciones, yo tengo que tener claro primero un concepto básico que habla y dice presión. Si bien como variable cualquiera la presión tiene una ecuación que dice presión es igual a fuerza sobre área. Aprendí en física de colegio. Este concepto no me sirve mucho. Es básico, pero no puedo aplicar en mis instalaciones, no puedo. Tal vez me interese hablar de una presión absoluta, o tal vez una presión manométrica, o tal vez una presión real, y es más, conocer el concepto de presión atmosférica. Pero esta sí no me sirve. Tal vez en instalaciones me serviría esta. Presión en cualquier punto es igual a presión debido al fluido gaseoso más presión al fluido líquido. Densidad, gravedad por altura. Y esto debido, si es que hay, esto puede ser debido a un solo líquido, pero acá nos dicen que pueden haber diferentes líquidos. Entonces, se suma la presión de los diferentes líquidos. Yo no lo voy a complicar porque me interesa la ecuación hasta ahí. Pero también, ¿qué es presión? Presión es una magnitud escalar que solo necesita módulo. Y es muy importante. Pero hay otra variable también importante y se llama densidad. Y se representa por delta. Pero pueden haber otras unidades. Densidad es otra magnitud física escalar, que la densidad es igual a la cantidad de materia contenida en un determinado recipiente. Cantidad de materia contenida en un determinado recipiente. Si nos interesa, les cuento, por ejemplo, nos interesa esto para aplicar Arquímedes, y Arquímedes se aplica en el tanque de los inodoros. Pero también nos interesa una variable que es la prima hermana de la densidad y se llama peso específico. Que se representa por esta letra griega. Y el peso específico es igual a densidad por gravedad. Pero también es igual, como su nombre dice, como densidad es masa sobre volumen, y esto es sobre gravedad, no por gravedad. Entonces, masa por gravedad, esto es peso del cuerpo. Entonces, este peso específico es igual a peso por unidad de volumen. Pero para poder explicar todo esto necesito esta variable, esta que es prima hermana de esta. Pero estoy hablando de fluidos en movimiento, porque soy hidrodinámica, significa fluidos en movimiento. Y en la instalación hidráulica voy a tener solo fluidos en movimiento. Por lo tanto, acá yo necesito otra variable que se llama velocidad. Que se representa por, ya esta es una magnitud física vectorial. Y la velocidad
es la variación que se tiene de una unidad de longitud sobre la variación del tiempo. Variación de longitud por unidad de tiempo. Y bueno, acá esta unidad es kilogramos sobre metro cúbico, pero también podría ser masa, gramos sobre centímetro cúbico, pero también podría ser kilogramos sobre litro, es masa sobre litro. Y esta en cambio es kilogramo fuerza, que no es lo mismo que kilogramo, o newton, por ejemplo, newton sobre metro cúbico. Pero también podría ser kilogramo fuerza sobre litro o metro cúbico, etcétera, etcétera. Y esta sería metros sobre segundo, o también kilómetros por hora, o también centímetros sobre segundo, etc. Ahora sí me van a prestar atención. Estos solo son variables que en algún momento lo han visto. Y solo me interesa que recuerden, porque no es mi materia, pero necesito usar esas variables. Y en el libro tengo que saber qué es esa variable para encontrarla. Entonces, ahora voy a hablar de la ecuación de continuidad en base a estas variables, que muchas de ellas son muy importantes. Entonces, miren qué interesante. Si yo tuviera una tubería, estoy viendo el caso más exagerado, que va cambiando de diámetro, pero además tiene un recorrido, donde primero tiene una sección transversal A1 y luego tiene una sección transversal de salida A2. Entonces, ahora miren, estas se llaman líneas de corriente, que son importantes. Siempre en instalaciones nos interesa tener fluido estable. Entonces, esas son líneas imaginarias. Desde que son niños ustedes, en su vida siempre hacen líneas imaginarias. Han visto que cuando dicen este es el sol, y hacen esto. Y el sol no tiene esta línea. El sol brilla, pero estos son líneas imaginarias. Y cuando dicen esta es una carga positiva y esta es una carga negativa, se atraen, ¿no? Pero eso también son líneas imaginarias. De la misma forma, cuando yo hago este flujo es un flujo imaginario, son líneas de fuerza o líneas de corriente. Entonces, en estas líneas de corriente yo voy a decir que acá el flujo pasa con una velocidad V1 y sale con otra velocidad V2. Muy bien. Pero yo estoy tratando de entender la ecuación de continuidad. ¿Y qué dice la ecuación de continuidad? ¿Quién me regala un pedacito de papel higiénico? Entonces acá yo voy a decir que acá hay un flujo másico. Entonces el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Y yo voy a llamar al flujo másico de entrada flujo másico 1. Y al flujo másico de salida le voy a llamar 2. Oiga, pero cuando hablo de masa no me ayuda mucho. Entonces voy a ver cuáles son las variables que en instalaciones sanitarias sí me interesan. Densidad. Densidad había sido, acá tengo densidad. Yo puedo despejar de esta masa. Y digo que masa es igual a densidad por volumen. Esto es
está más interesante. Entonces acá yo voy a decir, el flujo másico de entrada es igual a densidad 1 por volumen 1. De tal manera que el flujo que sale es densidad 2 por volumen 2. Densidad es una variable que caracteriza al fluido, pero volumen no. Volumen no. Por lo tanto, entonces voy a pensar cómo hago para eliminar volumen. Si yo asumo que este es un volumen de flujo másico que entra, entonces yo digo que este es delta L1, o sea, la longitud, y esta es área. Entonces, el volumen de ese cilindro es base por altura. Y lo mismo yo podría hacer de la salida. Entonces, acá esto es, no se asusten porque esto nunca se los voy a pedir, pero yo necesito que entiendan. Entonces, acá yo digo, bueno, ahora sí, densidad 1 y volumen, ¿a qué es igual? El volumen de un cilindro, porque este parece un cilindro, es igual a base por altura. Pero en este cilindro la base es área 1 y la altura es delta L1. ¿Sí? ¿Entienden? ¿No se ha perdido? Sí. ¿Se ha perdido? ¿Sí? Esta es una tubería de un diámetro creciente. El flujo másico que entra, o sea, todo el delta de masa que entra es igual al delta de masa que sale. ¿Está bien? El delta de masa que entra es igual al delta de masa que sale. Pero masa no es una variable que me ayude en instalaciones. Esa variable es cantidad de agua nada más. No me sirve. Dice que las variables que con las que yo sí voy a trabajar es presión, densidad, peso específico y velocidad. No puedo hacer, no hay masa. Hay presión, densidad, peso específico y velocidad. Y ese peso específico, es más, puedo ignorarlo porque es la prima hermana de la densidad. Está íntimamente relacionada. Densidad por gravedad es la prima hermana. Si quiero me olvido de esto. Porque si yo ya tengo densidad, me olvido de esto. Pero, ¿cómo puedo sustituir? Ahora, ¿por qué he puesto 1? Porque esta es la entrada. Y esta es la salida. Entonces, para hacerlo matemáticamente o analíticamente, yo digo el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que entra, sale. Porque no hay fuentes que aumenten el caudal, ni sumideros que disminuyan el caudal. No hay fuentes que aumenten el caudal, ni sumideros, y eso dice la instalación sanitaria. Entonces, este principio es importantísimo para entender caudal. Entonces, ¿qué dice? Que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Hasta ahí no nos hemos perdido. Pero masa no me define, no es variable del movimiento de fluidos, no es variable. Las variables que definen el movimiento del fluido, presión, densidad y velocidad. Si quieren me olvido de presión. Entonces, para poder definir bien y sacar la ecuación de continuidad, yo tengo que cambiar esta masa por variables que sean presión, densidad o velocidad. Pero yo acá densidad ya tengo como ecuación. Si yo de esta ecuación despejo masa, esta que está dividiéndose viene acá multiplicada. Entonces, masa que es igual. Densidad por volumen. Esto es volumen. Densidad por volumen. Densidad por volumen. Entonces acá digo, flujo másico 1 es densidad 1 por volumen
flujo másico que sale, densidad 2 por volumen 2. Hasta ahí no se perdió. Pero volumen no hay. Hay presión, densidad y velocidad. El dato que yo me he dado en esta tubería, el dato que yo me he dado, solo es área 1 y área 2. Es el único dato que me da. Eso es dato, no es variable, es dato. Pero como esta variable no está caracterizada en el fluido, esta variable, entonces tengo que buscar alguna que se relacione con esta 1, 2, 3 y 4. Entonces, voy a tomar solo este pedacito de volumen y este pedacito de volumen. Si es un pedacito, ¿esto parece o no parece un cilindro? Y esto parece o no parece, aunque sea un disco si quieren, porque un disco es un cilindro con menor altura. Entonces, ¿a qué es el volumen de un cilindro? El volumen de un cilindro es base por altura. ¿A qué es igual la base? Al área. ¿Y a qué es igual la altura? A delta de L. Ahora sí, ¿no se perdieron? ¿Estamos bien? ¿Quién se perdió? Si son mentirosos y es un problema. Y si son hipócritas también. Dígame, ¿dónde se quedó? Levantó la mano, ¿verdad? Ah, no, pero usted no levantó la mano. El joven de atrás. Se estaba limpiando la cabeza. Ya, entonces, densidad es una ecuación. Mire, acá está. Yo tengo que definir en función de esta variable, o esta variable, o esta variable. Esta fórmula es masa sobre volumen. Esto que está calado son unidades. Es que la fórmula es otra cosa y las unidades son otra cosa. Yo le voy a decir, párese usted, párese. Yo le voy a decir que una magnitud de usted es estatura. Y la estatura es una magnitud de 2. Su estatura es dígame usted cuánto es su estatura. ¿Ah? 1,60. Entonces, ustedes se dan cuenta que es 1,60, necesita ella que diga 1,60 metros. No, la unidad no ve. ¿Se dan cuenta de esa magnitud? De 1,60. Y si yo le digo que tiene cintura de 60, ¿saben cuál es? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? Y yo digo, su cintura es de 60. Su cadera es de 85. ¿Y entiende o no entiende? ¿Sí? Sí, porque son magnitudes que determinan modelos. Y ella puede ser un modelo. Solo que las magnitudes de la modelo son las. Acá la densidad es una ecuación matemática donde yo en esta ecuación quiero despejar esta variable, porque estoy hablando de que la ecuación de continuidad está en función de masa. ¿Y a qué es igual la masa? Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, la masa es igual a densidad por volumen. Y ahora sí voy a aplicar esta ecuación, que masa es igual, pero ¿de dónde ha salido? De esta. Ahora sí. Entonces, masa, esta viene acá, entonces masa es igual a densidad por volumen. Y he puesto densidad por volumen. Bueno, pero densidad sí caracteriza el fluido, sí. Pero volumen no. Por lo tanto, yo voy a asumir que tomo este volumen. Que este volumen que entra acá es el volumen que sale acá.
arbitrariamente, eso es arbitrariamente. Y voy a asumir que va a ser un cilindro ideal, porque en realidad tampoco es un cilindro, porque en teoría va ensanchando. Pero yo voy a asumir que es un cilindro. Entonces digo que este cilindro tiene una altura, por eso yo debería hacer uno más delgadito acá, es que ya si no cambia también, pero asumen este volumen que entra va a ser igual al mismo volumen que sale. Entonces, ¿a qué es volumen? Volumen de esta figura geométrica que se llama cilindro por ahora, es base por altura. ¿Pero qué es la base? Acá la base es una variable que yo me he dado como dato, la base es área. Y la altura para este caso se llama delta de L. Entonces acá voy a reemplazar. El volumen es igual a área 1 por delta de L1. Igual, densidad 2, área 2 por delta de L2. Lo que quiere decir que esto es volumen. Esto es el volumen del cilindro. ¿Sí? Este es el cilindro de entrada y este es el cilindro de salida. Muy bien. Vamos bien con la densidad, vamos bien con el área porque es dato, pero esto sigue siendo un incógnito, porque yo me he dado arbitrariamente. Entonces, como yo me he dado arbitrariamente, yo tengo que buscar la variable que sí la relaciona. Entonces acá yo voy a decir que este delta de L, que es longitud, va a ser igual. Esto que está acá pasa al otro lado a. Entonces delta de L va a ser velocidad 1 por delta de T1. ¿Está bien? Porque ahora sí estoy sacando ese delta de L que era incógnita, pero en base a esta ecuación. ¿Estamos bien? Entonces acá, densidad 1 por área 1 y delta de L va a ser igual a velocidad 1 por delta de T1. Y esto es igual de densidad 2, área 2, velocidad 2 por delta L2. Pero acá hay una cosa. Por delta de T. Oiga, pero acá hay una cosa. ¿Ustedes creen que por ir de un extremo al otro de la tubería, la densidad del agua cambia? La densidad del agua que esté en una jarra o que esté en un vaso cambia. Si el agua pasa de una jarra a otra jarra, cambia. Por lo tanto, entonces, acá les decimos, señores, se trata de un flujo homogéneo en el caso de nuestras instalaciones. Solo estamos trabajando con agua. Por lo tanto, la densidad del agua no cambia. Entonces, densidad 1 igual a densidad 2 igual a densidad homogénea. Por lo tanto, esto se va con esto. ¡Qué bien! Pero además, este fenómeno de flujo másico que entra y flujo másico que sale, se hace en un mismo intervalo de tiempo. Por lo tanto, el delta T1 es igual al delta T2. ¿Por qué? Porque es el mismo intervalo de tiempo. Entonces la ecuación de continuidad queda área 1 es a velocidad 1 como área 2
es igual a velocidad 2. Y esto podría ser igual a área 3, velocidad 3, igual a puntos suspensivos, área sub i, velocidad sub i. Entonces, esta es una ecuación. Y de esa manera se dice que es la ecuación de conservación de la materia o ecuación de la continuidad. ¿Por qué? Porque el caudal por 1 es igual al caudal 2, es igual al caudal 3, es igual al caudal 1. ¿Por qué? Porque el caudal no cambia, porque no hay flujos o no hay fuentes donde aumenten el caudal ni sumideros donde disminuyan el caudal. Entonces estamos hablando cuando va por una tubería donde no va a gastarse. Entonces esto se llama, por si acaso, caudal. Esto se llama gasto. Esto se llama flujo másico. Esto se llama flujo volumétrico. Y esto es lo que he hecho acá. Caudal es igual a velocidad por área. Y también yo puedo decir que caudal es igual a volumen sobre unidad de tiempo. Pero acá esta ecuación es todavía más importante, porque indirectamente está relacionada con la variable que más nos interesa en nuestra instalación. Porque área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Voy a pensar que acá tengo una cañería de media y acá tengo una cañería de 3 pulgadas. Esta es una sección de un diámetro y esta es otra sección de otro diámetro. ¿Se entiende? Porque voy a trabajar con cañerías de diferente diámetro. Pero sí me va a interesar el caudal, porque por acá va a entrar el fluido. Entonces, por acá entra el fluido. Pero hay dos secciones diferentes. Y acá el caudal no cambia. El caudal no cambia. Cuando va por una tubería donde no hay fuentes ni sumideros, el caudal no cambia. Pero ¿sabe qué cambia? La presión. Pero ¿sabe qué cambia? La presión. Ahora, por favor, ustedes me van a decir, ¿alguna vez han estado en una función teatral o de repente en un estadio donde esta es una sección transversal, el corte de esto, donde acá se amontonan todos los que quieren salir? Esta es una sección transversal de salida y esta es una sección transversal de entrada. Y dice el que demuestra la ecuación de continuidad. Piensen, el hombre siempre mejor ve el fenómeno cuando son sólidos y no cuando es líquido. Entonces, si acá hay una cantidad para su vida profesional, esta ecuación es una de las más importantes y que debo aplicarla incluso en mi instalación, y les voy a preguntar cuando hagan su ruido. Cuando la velocidad es menor es porque el área es mayor. Cuando la sección transversal es mayor, la velocidad es menor. ¿Estamos bien? Pero la presión es más. Pero cuando la velocidad es mayor es porque el área es menor. El área es menor, la velocidad es mayor, la presión es menor. Por eso cuando mi ducha no tiene presión, lo que tengo que hacer es aumentar el diámetro, no disminuir el diámetro. Porque a mí no me interesa la velocidad, me interesa la presión. Va a tener menos velocidad, pero va a tener mayor presión. El río, cuando tiene mayor caudal, es cuando va más lento. Puede ganarle cualquiera. Viene el turbión está
ganan muchos al turbión, porque el turbión viene con menor velocidad, con gran sección, con gran presión, destruye todo. No saben lo que está pasando ahora con las lluvias en varios lugares. En varios lugares. Por ejemplo, decían que venía un turbión, que ya las intensidades de las lluvias estaban terribles ayer en Villamontes. Pero hay muchos lugares ahora mismo donde se están inundando. En Ecuador hay inundaciones, en el norte del Perú hay inundaciones, donde eso viene el turbión con poca velocidad, pero con gran presión, destruye cualquier cosa. Entonces, nunca más se olviden de que esto es muy importante. Y con esa importancia vamos a empezar el dimensionamiento de Cañete. Con ese, no hay en los libros. No está en los libros, por si acaso no está. Pero esto es muy, muy importante. Cuando la velocidad es menor, es porque la sección es mayor, pero la presión es más. Cuando la sección es menor, la velocidad es mayor, pero la presión es mínima. Y ahora en nuestra instalación hidráulica lo que nosotros queremos es presión. El objetivo de la instalación hidráulica es lograr que nuestra instalación tenga presión. O sea que no haya pérdida de carga, que es pérdida de presión. ¿Sabe cuándo hay pérdida de presión? ¿Qué es la pérdida de presión? Es el roce que tiene el fluido con todas las cañerías o el choque que tiene con los diferentes accesorios. Hay un accesorio que se llama codo, que hace que cambie de dirección el fluido. Hay otro que se llama T, que hace la que se divide el fluido. Que se divide el fluido. Hay otro, bifurcar. Pero hay otro que reduce más bien, ¿verdad? Porque hay uno que aumenta la sección y otro que reduce. Se llama reducción y el otro aumenta el diámetro. Hay otro que se llaman tapones hembras, tapones machos. Hay otro que se llama níquel hexagonal, y hay hembra y macho. Uno que entra y el otro que más bien enrosca. Uno que tiene rosca interna y el otro que tiene rosca. Entonces vamos por usted. Yo acá había traído una muestra de algunos accesorios. Entonces, acá tengo diferentes accesorios. Acá tengo codo de 90, codo a 45, que en realidad no es 45, es 135. Acá tengo Y, pero estos no son para instalaciones hidráulicas, este es para sanitaria. Bueno, acá no, quiero yo las hidráulicas, quiero estas son las hidráulicas. Entonces vamos a hacer, les dije que íbamos a hacer una clase virtual, en esa les voy a mostrar, pero también pueden ustedes ver los accesorios en instalación hidráulica y los accesorios en instalación sanitaria. Yo de todas maneras voy a ir comentándoles, pero cualquiera de estos accesorios hacen que haya pérdida de presión, cualquiera. Lógicamente nos interesan los accesorios en hidráulica. Con esto, si no hay preguntas, continúo y voy a hacer que continúe. Teníamos pendiente la determinación de nuestro caudal a través de la interpolación. Daniel, ¿puede venir, por favor? Yo le voy a ceder mi pizarra para que, y después yo voy a llamar a cualquiera de ustedes para que haga la interpolación de su prueba. Y le estoy llamando a propósito a Daniel porque el mejor profesor, cuando se trata de matemáticas o cuando es algo muy, muy, muy técnico, el alumno se cierra a aprender. Esto es una cosa muy elemental, pero
lo vamos a ver. ¿Tienen alguna otra pregunta? Porque voy a borrar mi pizarra. Por favor, no se olviden, esto es lo más importante. He llegado a esto y he perdido el tiempo con todo esto para saber esto. Hemos hecho las unidades de gasto. Y en nuestro libro, en la página número 20 o 19, tenemos la tabla de caudales. Y acá está la tabla de gastos probables para aplicación del método. ¿Quién quiere que hagamos la interpolación de su caudal, que no le ha salido y no tiene un número exacto como el que tiene el libro? ¿Quién nos dicta el dato de su caudal? En realidad van a aprender, es una regla de 3 compuestas, nada más. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cómo? Entonces el rango es 26 y 28. Entonces, Daniel les va a enseñar a hacer la interpolación, que van a ver que es muy sencillo. Solo es relacionar un punto conocido con otro conocido, y paralelamente al otro lado el conocido con el conocido, y luego el conocido con el referencial, y el desconocido ya te lo calculamos. Entonces, su compañera nos dice que no sabe el cálculo del caudal de 26.5. 26.5, ¿no? Ya. Entonces, si el caudal es de 26.5, está en el rango de 26 y 28. ¿Ven ahí en su tabla? 26 y 28. Entonces, hagamos ese cuadro y pongamos entre medio. No, ya tienen su tabla en la página 20. La tabla se llama lo que son la aplicación de método punta. En la aplicación de método punta pueden ver que en la primera fila tenemos lo que son las unidades de gasto, y nosotros en todo el proyecto que vamos a realizar vamos a utilizar todo lo que son los gastos probables como tanque, usualmente utilizamos. Y bueno, cada unidad de gasto que tenemos, por ejemplo, cuando realizamos, cada uno ya realizó su proyecto en una vivienda. En la vivienda ya sacaron lo que son las unidades de gasto de cada área o de cada ambiente. Una vez sacado todo el total, vamos a sacar lo que es la interpolación. ¿En qué momento podemos utilizar la interpolación? La interpolación podemos utilizar cuando a veces en nuestra unidad de gasto total de toda nuestra vivienda, supongamos que nos sale un 18,50, 18,75, o a veces nos sale un número entero que no está dentro de este rango que pueden ver aquí, que son 3, 4, 5, 6, 7 unidades de gasto, como pueden ver toda esta fila. Si me sale una unidad de gasto que es dentro de este rango, que, bueno, supongamos a ver que me sale un 19 y aquí no está en la tabla, ahí se realiza una interpolación. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, si por gracia o por suerte, bueno, a mí me salió, o sea, en directo lo que es un 14 o 16, ya no es necesario que realice este cálculo de interpolación. En el caso de la compañera dijo que le salió 26,5. Bueno, 26,5, como pueden ver, ya vieron su tabla, no está dentro de los datos que podemos ver aquí. Entonces vamos a buscar 26,5. Para buscar 26,5 siempre buscamos un número que se aproxima al siguiente y un número anterior que esté dentro de ese parámetro. Por ejemplo, 26,5 está dentro de lo que es de 26 a 28. Entonces anotamos aquí lo que es la unidad de gasto de 26 y anotamos lo que es 26,5, lo que ahorita estamos buscando el dato de su compañera. Entonces ponemos en el centro de dos datos conocidos y desconocidos. Buscamos en nuestra tabla cuáles son los dos que son el rango que cubre mi incógnito. Entonces,
yo tengo los datos de 26 y 28 unidades de gasto. Y mi incógnita es 26.5. Y copio a la par de 26 unidades de gasto el caudal que tiene esas unidades de gasto, que es 0, ¿cuánto? Para 26, Para ¿cuánto es 26 caudal? es 0,67. Entonces pongo ahí a la par del 0,67. Y a la par de 28 también. De 28 tenemos lo que es nuestro caudal de 0,71. Como ya saben, entonces, si yo estoy buscando este dato, tengo que estar dentro del parámetro. Un número inferior que se aproxime y un número superior. ¿Todo claro en esa parte? Ahora, como vamos a buscar el dato, colocamos X y bueno. Y la operación que haga de acá haga con rojo y después la que de incógnita con verde, para que así tengan marcados ellos. Primeramente vamos a hacer la operación de venta, extremo con extremo y medio con medio. Empezamos a ver. Es extremo, la diferencia de eso es a la diferencia del otro. Y aquí igual aplicamos extremo con extremo. Ahora, por si acaso, es indistinto. Esto sí es básico, porque son datos. Pero es indistinto que hagan la relación de este con este o este con este. Este con este o este con este. Le falta eso, ¿no? Es indistinto. Se pueden tomar este rango o este rango. Depende, quieran sumar o restar al objetivo. Entonces empezamos 28 menos 26. 2. Ahora, 26,5 menos 26. 0,5. 0,05. Ahora, 0,67 menos 0,71, ¿cuánto sale? 0,4. 0,04. Y aquí anotamos, bajamos la X. Y bueno, aplicamos lo que son las reglas. Pero ponga ahí igual 0,67 menos X y directamente le ponemos el X, ¿no? A ver qué sepa. Aplicamos medio extremo. Colocamos 2x. Igual, pasamos a multiplicar. Ahora, después de esto, pasamos a lo que es aplicar X. ¿Alguien me puede decir cuánto sale? Cero, 0,5. 0,5. Che, vale. ¿Cuánto es eso? 0,01. ¿Cuánto? ¿Está bien? Ahora, una vez teniendo nuestro dato, X 0,01, empezamos lo que es a sumar con el número inferior y nuestra unidad de gasto, su total. Sería
sería 0,01 más 0,67 sale 0,068. Ahora en esto pueden ver un dato en su tabla nuevamente, o igual aquí lo podemos ver, ya que aquí están igual los datos para los que no tienen el libro. Bueno, vean cómo se aproxima. Como en la tabla yo no tengo, en el método Oculta no tengo cuánto es su unidad, su caudal de unidad de gasto de 26,5, no estaba mi dato en el libro. Entonces, al realizar esta interpolación, determino que mi caudal es 0,68 y 0,68 está dentro de lo que es el parámetro de 0,67 y 0,71. Eso sí o sí tienen que realizar en todo su proyecto. Yo si no quisiera equivocarme, digo, esto es a esto, porque estoy haciendo en ese sentido, como esto es a esto. No importa cómo hagan el orden, por si acaso. Y esto es a esto, entonces, como este va para acá, quiere decir que este va a sumar porque es a esto, porque va de acá. Pero también ustedes, compañero me decía, ¿y puedo hacer que se reste? Claro, porque yo puedo hacer este es a este, como este es a este, y puedo hacer este es a este, como este es a este. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar. Pero voy a borrar esto porque no importa, solo son relaciones. Y es más, yo puedo hacer, por ejemplo, 2 es a 0,5 como, porque estoy haciendo esto es a esto, como esto de acá, 0,04 es a esto. Sale igual lo mismo. Digo, esto es a esto, como esto es a esto. Entonces, estoy haciendo una relación, pero el resultado tiene que ser el mismo. Pero ¿qué pasa? Acá lo que tengo que hacer, como estoy relacionando este con este, acá sí sumo, pero si fuera el verde, restaría esto. ¿Entienden? Si no han entendido, vamos a hacer otra interpolación más. Y en esa otra interpolación utilizamos este gráfico. Pero con otros datos. Porque para realizar esta interpolación, ¿vale? Aparte de calcular, hay dos formas más de realizar el cálculo, pero yo digo a veces nos complicamos. No quiero que se complique. Entonces, vamos a realizar esto algo sencillo. ¿Sí? De todas maneras, recuerden que viene el grupo del proyecto completo y ellos también van a hacer una aclaración porque tienen que demostrarnos el proyecto. Entonces, ahora vamos, ya, hasta ahí quedan, pero esto, por favor, yo prefiero que no hagan doble flecha, que vayan así. Esto es a esto, como esto es a esto, y esto es a esto, como esto es a esto. Entonces, sí. Como quieran, es independiente. Más bien podrían hacer por los dos lados para realmente así. Ahora vamos a hacer otro cálculo. Usted tiene, por favor, ¿ha sacado sus unidades de gasto? Ya. ¿Quién tiene sus unidades de gasto? Díganos. 28,25. Entonces hagamos con 28,25. Acá, acá hagamos ese otro cálculo. ¿Qué habíamos dicho que no era? El 17. El 17. El 17 y el 31, creo. Pero 17. 28,25. Entonces el rango es 28 y 30. Entonces ese tiene que quedar entre medio de los datos conocidos.
Las unidades de gasto que son incógnitas, ponemos entre las unidades de gasto conocidas y ponemos a la par sus caudales. 28 es a 0,71 litros sobre segundo, como 30 unidades de gasto es a 0,75. Entonces, hagamos ahora las restas. Ahí tomen aquí está, y dice el verde. El orden es relativo. Esto es a esto como esto es a esto. Esto es a esto como esto es a esto. Entonces la relación es que vamos a... Muy bien. Ajá. Así es. Solo para saber que tiene que haber relación. Y el día ¿no? Y mejor es no hacerlo así, para que vaya hasta ahí. De todas maneras, si tuvieran alguna duda, hagan como dice su compañera, comprueben con la relación superior e inferior, restando o sumando. Y tiene que salir de lo mismo. Tiene que salir de lo mismo. Entonces, 30 menos 28 es a 0,75 menos 0,71. ¿Cuánto es? 0,0. Y ahora hacemos la otra. 30 menos 28,25. ¿Cuánto sale? 1,75. Es a X, ahora es a X. Ya, ahora, ¿cuánto sale X? 2X es igual a 0,04 por 1,75. Entonces, X es igual, a ver, lo que tiene en su calculadora. 0,07. 0,07. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A 0,75 le vamos a restar 0,07 y vamos a tener el valor intermedio de ese caudal. ¿Cuánto? Ahí, ¿cuál me sale acá? ¿Acá cuánto sale? 35. ¿Ahora cuánto sale? No está mal. 0,75 menos 0,035. ¿Cuánto sale 0 punto? ¿Ah? 0,715. Y está bien, ¿no? Porque aumenta significativamente, no mucho, sino racionalmente. Ahora pueden hacer lo mismo que hemos hecho al otro lado, donde van a sumar. Tendría que salirles lo mismo. Tendría que salir lo mismo. ¿Sí? Ya, ahora para ganar tiempo.
Cualquiera de los métodos es válido. Y si quieren incluso hacer relaciones diferentes, es solo una regla de 3 compuesta, nada más. Depende de usted, mire, me dice su compañera, ¿cómo sé si debo relacionar este con este o este con este? Eso depende solo de mí. Ahora, hagamos por favor acá. Vamos a relacionar 28 con 30, que es 2, 30 es a 28, entonces 2, como 0,75 es a 0,71. La diferencia entre 0,75 menos 0,71. 0,04. Ponga la línea. Y eso es igual. Ahora, vamos a relacionar 28.25 menos 28. 0.25. Sí. Y abajo vamos a poner X, porque es la relación hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahora vamos a sumar, no restar, hacia arriba. ¿Cuánto sale? X es igual a... X es igual a ¿cuánto? 0.005. Muy bien, entonces, ¿ese X igual a 0.005 así? Ya, ¿qué hacemos? Entonces, 28.25 tiene un caudal de 0.71 más 0.05. Entonces, no X. Bueno, ya. No, acá ya sería otro. Entonces, acá yo pongo X. Y acá el caudal para 28.5 o 28.25 va a ser igual a 0.715, que esto es igual a esto. En realidad esto no es X, esto es 28.25. Las unidades de gasto tiene este caudal, litros sobre segundo, litros sobre segundo. ¿Está bien? ¿Quién me preguntó? O sumo o resto, dependiendo cuál sea la relación. A lo que se refiere, ingeniera, si hacemos la relación con la parte superior, como sería en el primer ejercicio, sería suma. Si hacemos con la parte inferior, sería la resta. Claro, porque está relacionando el mayor con el otro. O sea, no lo hagan como mecánicos, razonen, por favor. Bueno, antes de que se termine la hora, vamos a hacer corrección a una parte de nuestro libro para poder hacer, porque vamos a hacer dimensionamiento vertical y horizontal, Daniel. Entonces, vamos a la página . Vamos a la página 20. Vamos a la página 20. Ah, no. Sí. Ya vamos a la página 35. Vamos a la página 35. Y dice tabla de equivalencias de gastos en tuberías de agua
tomando como unidad la tubería de media para las mismas condiciones de pérdida de presión para una presión tal. Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. Esto puedo borrarlo.